La mayor parte de la vida que existe en la Tierra es invisible, es microbiana. Aunque creemos que somos muy especiales y lo somos, porque podemos contemplar a los microbios, en realidad ellos dominan la Tierra. Es la frontera del siglo XXI, la búsqueda de los lugares más solitarios. Los cazadores de microbios descubren nuevos organismos en los sitios más insospechados. Los animales, incluidos los humanos, se pueden considerar comunidades andantes de organismos. Fueron las primeras formas de vida de la Tierra. Podría ser la única vida que exista en otros planetas. Probablemente será lo que encontremos cuando empecemos a buscar formas de vida en otros mundos. La vida. ¿Cuáles son sus límites? ¿De dónde procede? ¿Hay algún lugar en la Tierra donde no exista? Las respuestas se ocultan más allá del alcance del ojo humano. Bajo la vida que vemos están las células que no podemos ver, los microbios que dominan el mundo. Los microbios dominan el mundo. En el Valle de la Muerte, en Nevada, la búsqueda continúa. Estamos a 85 metros bajo el nivel del mar, el lugar más caluroso del mundo. Los cazadores de microbios buscan vida en las áridas salinas del lago Badwater. Parece el último lugar donde la científica Penny Amy debería buscar, pero los organismos que le interesan necesitan para sobrevivir concentraciones muy elevadas de sal. Hay unos depósitos rosa. Deberíamos tomar muestras por si hay halobacterias. Los microbios que ha encontrado son extraordinarios. Hace décadas ni se imaginaba su existencia. Pertenecen al grupo Archaea, los antiguos. Son extremófilos, les gusta lo extremo. Y prosperan en lugares donde pensábamos que no podía haber vida. Son el último gran descubrimiento en el mundo microbiano. Cuando vimos que formaban todo un dominio por sí solos, que eran tan diferentes de las bacterias como de los organismos superiores, fue toda una revelación. Siempre habíamos pensado que todas las bacterias eran bacterias y que representaban una parte muy pequeña de, por ejemplo, la biomasa de la Tierra. A nuestros ojos, las arqueas y las bacterias parecen idénticas, pero su química fundamental, la forma en que viven, es muy diferente, y ambas son muy distintas de las células que componen nuestro cuerpo. Juntas, representan una inmensa población de organismos que viven en condiciones que creíamos que impedían toda forma de vida. Las bacterias se observaron por primera vez bajo un microscopio hace 300 años. Entonces, la existencia de vida microbiana en el agua de una charca era una simple curiosidad. Hoy, la ciencia reconoce que esas curiosidades son las formas de vida dominantes en la Tierra. Cuando estudiamos organismos como estos, vemos que son diferentes de la norma. Y al observar cómo operan, podemos intentar entender cuáles son los principios básicos que gobiernan la vida de los organismos extremófilos, así como de las variedades comunes que vemos a diario. ¿Hasta qué punto puede ser extremo un entorno de vida? Estos cazadores de microbios están buscando vida en las profundidades de las minas de la cuenca de Wits, en Sudáfrica. Este es nuestro acceso al subsuelo más profundo, que es lo que nos interesa. Nos interesa ver qué está creciendo a 3 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. ¿Crees que eso es azufre, calcio? Azufre. Sí, puede ser. Son 3.000 metros de profundidad. El jefe de la expedición es James Hall. La posibilidad de bajar a grandes profundidades y ver el entorno nos permitirá estudiar la diversidad biológica y explorar qué formas de vida hay. Y han dado con un filón de oro, microbiano, por supuesto.
En el agua y las rocas de las cuevas vive un extraordinario número de microbios. En la década de los 80 nadie podía imaginar que existieran seres vivos a tanta profundidad bajo la tierra. En algunas de las confluencias de aguas que hemos encontrado a profundidades de hasta 2 kilómetros, había unos 10 millones de células bacterianas por milímetro de agua. Es una cantidad enorme de materia biológica para un entorno tan hostil. Algunos organismos de las profundidades son bacterias, otros, las recién descubiertas arqueas. Sobreviven a temperaturas de hasta 105 grados centígrados. La enorme presión, equivalente a sumergirse a una profundidad de 4.000 metros, es lo único que impide que el agua rompa a hervir. Con altos niveles de radiación ambiente y temperaturas y pH extremos, para un organismo que ha vivido en estas condiciones 400 millones de años, es el entorno en el que se encuentra más cómodo. Estos resistentes microbios son algunos de los organismos más antiguos de la Tierra, aunque determinar su antigüedad es complicado. Las muestras de agua de las que hemos conseguido obtener cultivos tienen millones de años. Sus firmas son tan poco usuales que es difícil fecharlas con exactitud. Estamos haciendo más análisis para intentar resolverlo. Del calor y la presión de las minas de Wits al frío y la sequedad extremos del desierto antártico. ¿Inhóspito? Sí. ¿Deshabitado? En absoluto. Dale Anderson, de la Universidad de McGill, es otro cazador de microbios. Los organismos que se encuentran en el Antártico no están ahí necesariamente porque quieren. Acabaron llegando allí y con el tiempo los que han sobrevivido se han adaptado con éxito al entorno. Por la acción de los vientos y el clima, han aterrizado en el lugar más frío del mundo. Puedes subir a la meseta polar, estar a 3.000 metros y observar un poco de nieve. Y puedes encontrar microorganismos, esporas, aguardando un mejor momento para desarrollarse. Este no es un buen periodo, están esperando a tener mejores condiciones. Por otra parte, en los lugares donde hay agua líquida y las temperaturas son un poco más altas, en estos nichos protegidos florece la vida. Anderson desciende al fondo de un lago glacial. Nunca había imaginado que pudiese haber vida allí, sin luz ni oxígeno. Pero para su sorpresa, descubre una enorme comunidad de microbios viviendo en magníficas alfombras microbianas. Hay muy pocos sitios en la Tierra donde se puedan encontrar alfombras microbianas que siguen desarrollándose intactas. Tienen que ser lugares donde no haya peces ni insectos, donde nada pueda alterar los sedimentos ni romper la masa. En este frío extremo, con muy poco o ningún oxígeno, han sobrevivido durante millones de años. Y no son tan extraños como podríamos imaginar. Puedes encontrar tipos muy similares de cianobacterias en el patio de tu casa, pero no tienen la posibilidad de crecer en un entorno donde nada las moleste, como pasaba hace entre 600 y 4.000 millones de años. Hace miles de millones de años, los microbios bullían por todo el planeta. Representaban algo que la joven Tierra aún no había experimentado, la vida. Ahora nos damos cuenta de lo extendida que está la vida microbiana y de su diversidad. Incluso amenaza nuestra posición en lo más alto del árbol de la vida. Vamos a tomar una muestra de la fuente hirviendo. Primero la analizamos y sacamos... En el laboratorio del Dr. Norman Pace, en la Universidad de Boulder, Colorado, descubren nuevos microbios a un ritmo espectacular. Pero la verdadera cuestión es qué pretenden estas extrañas formas de vida. Me parece asombroso que a día de hoy no tengamos ni idea de qué es lo que hacen. El mayor bioma del planeta, el agente más significativo en ese tipo de entorno, y no tenemos ni idea de cómo viven. ¿No es increíble? Billones de organismos invisibles al ojo humano, y apenas sabemos nada. Es a la vez una oportunidad fabulosa para la ciencia y una lección de humildad para los biólogos. Hemos conseguido entender muy poco de los organismos que forman el mundo microbiano natural. Estamos empezando a trabajar. Esta multitud de nuevas especies ha llevado a los científicos a adoptar un punto de vista radicalmente nuevo sobre la vida en la Tierra.
Antes, los seres vivos se dividían en procariotas, las bacterias, protistas, las células simples como las amebas, y los ya familiares hongos, animales y plantas. En la base del árbol, las bacterias eran más simples, más primitivas, pero la nueva información molecular, sobre todo el descubrimiento de las arqueas, ha creado una asombrosa perspectiva. Ahora, el árbol de la vida solo tiene 3 ramas. Una engloba a todos los seres vivos que nos resultan familiares, desde las gambas a los humanos, bajo la etiqueta técnica de Eucaria. Las otras 2 ramas, que representan a la inmensa mayoría de los seres vivos, están formadas por seres invisibles, las bacterias y las arqueas. Esta nueva clasificación identifica el antepasado común. No es que un organismo específico o una rana como las actuales acabaran convirtiéndose en humano. No ocurrió así. Lo que es seguro es que tenemos un antepasado común que no se parecía ni a las ranas ni a los humanos. No se trata de que las ranas se convirtieran en humanos, sino de que ambos tienen un origen común en un pasado lejano, en un organismo cuya naturaleza desconocemos. Nuestro antepasado común es un microbio. Recientemente se ha podido decir con claridad dónde se encuentra el origen de la vida, y está aquí, en la separación entre las bacterias y las arqueas y los eucaria. Esto indica que nosotros y las arqueas tenemos un antepasado común que no comparten las bacterias. Las arqueas se parecen mucho más a nuestras células eucariotas que a las bacterias. Las arqueas tienen el mismo tipo de metabolismo que nosotros. Son nuestros antepasados. Ocupan un lugar preeminente en el árbol de la vida. Y lo que es más importante, en la Tierra son los microbios los que mandan. Todo lo que había eran rocas. La Tierra podía sobrevivir sin bacterias, pero en cuanto aparece la vida, comienzan los ciclos de los elementos que requieren transformaciones microbianas. Un sencillo ejemplo es el otoño. Las hojas caen de los árboles y forman un lecho en el suelo. Cuando vuelve a llegar el verano, los microbios lo han descompuesto parcial o totalmente, de modo que el proceso puede volver a comenzar otra vez al año siguiente. Y si dejaran de ser capaces de descomponer las hojas, todo el carbono quedaría atrapado en las hojas en pocos años. No tendríamos carbono para que vivieran los humanos, por ejemplo. Las bacterias están íntimamente relacionadas con la química de todo, lo animado y lo inanimado. Son tan importantes en los ciclos de la naturaleza que la vida no podría existir sin bacterias, pero las bacterias sí podrían existir sin el resto de los seres vivos. Está claro que tanto las bacterias como las recién descubiertas arqueas han colonizado algunos de los entornos más hostiles de la Tierra. Lo que nos preguntamos ahora es qué están haciendo ahí. En el Parque Nacional de Jasper, Martin Sharp, de la Universidad de Alberta, y sus colegas se dirigen a los campos de hielo de Columbia. Su destino es otro entorno extremo, un glaciar. Sharp ha venido aquí para estudiar el sistema de drenaje del glaciar y no esperaba encontrar microbios en un papel protagonista. Hay unos organismos que viven en la superficie y otros debajo del glaciar. Y entre los últimos 5 y 10 centímetros de hielo, donde hay restos arrancados del lecho y probablemente también nutrientes procedentes de esos sedimentos, hay un gran número de organismos. Parece inevitable. Cuando un entorno en el planeta se vuelve microbiano, los organismos alteran lo que los rodea. Aquí, en las montañas rocosas, estaba claro que ocurría algo importante. Observamos todo tipo de características químicas que indicaban que había organismos y que eran importantes en el control de esa química. Eso contradecía la idea de que estos entornos eran demasiado hostiles para albergar vida. Estos microorganismos están afectando a su entorno químico local, pero potencialmente podrían influir en el ciclo del carbono e incluso en el cambio climático global.
En Canadá, durante la última glaciación, hace entre 10 y 20.000 años, se formaron capas de hielo sobre áreas que ahora están cubiertas de bosque boreal, que es el mayor almacén de carbono orgánico del globo. Pero, ¿qué pasó con todo ese carbono orgánico cuando estaba debajo de las placas de hielo? Es posible que actuara como una gran fuente de energía de un ecosistema microbiano. Vastos bosques atrapados bajo el hielo, consumidos a lo largo de miles de años por microbios. Los organismos pueden haber estado produciendo gases de efecto invernadero acumulándose bajo las capas de hielo. Cuando empieza a fundirse, la liberación de esos gases a la atmósfera podría haber acentuado el calentamiento que estaba provocando la destrucción de esas mismas capas de hielo. Hoy en día existe la preocupación de que con el aumento de las temperaturas, especialmente en el Ártico y a grandes altitudes, se acelere la retirada de los glaciares. Con el calentamiento global que se anticipa para el próximo siglo, no sabemos qué cantidad de CO2 se puede liberar según se retiren los glaciares. Es una de las investigaciones que realizamos en este momento. En las minas de oro de Sudáfrica, los científicos examinan el impacto que pueden tener los microbios sobre las rocas que los rodean. Están estas bolsas aisladas de agua. Los microbios están ahí dentro respirando, aunque muy despacio, y están literalmente precipitando minerales mientras respiran y viven. Y eso les permite cambiar la geología del subsuelo. Esta es una idea nueva, que la vida microbiana puede alterar la geología de la Tierra. En los laboratorios de las minas de Wits están descubriendo que ni siquiera el oro es inmune a la acción microbiana. Los microbios extraen energía del oro y lo transforman químicamente. Pueden incorporar a su biomasa el oro que hay en su entorno y convertirlo en partículas detríticas. Existe la posibilidad de que los organismos acumulen oro en su biomasa y después se puedan sacar a la superficie, donde se podría extraer ese oro. ¿Microbios mineros de oro? ¿Parece una locura? Pues James Hall piensa que se puede hacer. Se podría bombear microorganismos bajo tierra, alimentarlos y dejarlos respirar, y en ese proceso podrían precipitar el oro a partir de la matriz. Entonces, se podría traer los organismos a la superficie, extraer el oro y reutilizarlos. El minero biológico perfecto. No es solo lo inanimado, la química de las rocas y el agua lo que está sometido a la influencia de las bacterias y arqueas. Mientras que estos dos linajes siguen siendo unicelulares, el tercer gran grupo de células inventó la vida multicelular, los animales y las plantas. Puede que parezcan la forma de vida dominante, pero sin los microbios no serían nada, y en ningún lugar resultan más eficiente que en las chimeneas hidrotermales de las profundidades del Pacífico. Aquí la vida microbiana crea su propio ecosistema. Bueno, es la parte externa de un reborde, sí. Kim Juniper, de la Universidad de Montreal, en Quebec, está examinando de cerca esta única y peculiar cadena alimenticia. No es como los antílopes que pastan en las praderas del Serengeti y son devorados por los leones, ni como el plancton del que se alimentan los peces. Aquí puede estar ocurriendo algo extraño en un entorno oscuro donde solo hay calor y sustancias químicas y microbios que proporcionan alimento a toda una cadena de animales. Gusanos, crustáceos, mejillones, caracoles, todos se alimentan de los productos biológicos microbianos. Sabemos desde hace más de un siglo que hay ciertas especies de bacterias que hasta hace poco se consideraban casos exóticos aislados, que unos cuantos científicos locos estudiaban en sus laboratorios. Pero jamás habríamos imaginado que se podía construir todo un ecosistema a partir de reacciones químicas producidas por bacterias en lugar de emplear la energía solar. Y así, la historia de los microbios se complica cada vez más. Están en todas partes, incluso en lugares donde debería ser imposible que hubiera vida. En cualquier lugar que podamos imaginar, seguramente viven microbios. A veces, esos sorprendentes hábitats microbianos están en el interior de otros organismos.
Algunos animales han permitido a los microbios invadir su cuerpo y formar una simbiosis. Un ejemplo son los gusanos de tubo gigantes que vemos en este entorno. Almejas y mejillones gigantes. Han desarrollado tejidos u órganos adaptados para alojar a estos microbios. A veces, el portador del microbio no tiene elección. En la Universidad de Rochester, el Dr. John Warren estudia la Wolbachia. Estas bacterias han encontrado la relación ideal con una avispa. Su portadora es la avispa esmeralda, la más extendida por todo el planeta. La Wolbachia ha conseguido invadir a tantas avispas que se ha convertido en una de las bacterias más extendidas del mundo, y para ello emplea una estrategia perfecta: controla la reproducción de su portador. Creo que son increíblemente listas, en el sentido de que estas bacterias han dado con formas muy originales de perpetuarse. La bacteria vive en los huevos de la avispa. Una vez establecida, le interesa asegurarse de que en la especie predominen las hembras. Las avispas macho no transmiten la bacteria a la siguiente generación, solo lo hacen las hembras. La bacteria tiene sus trucos. Algunas Wolbachia matan a los machos. Otras cepas de Wolbachia convierten a los machos en hembras. Es lo que se llama feminización. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, si intentamos ponernos en el lugar de la bacteria por un momento, tiene todo el sentido del mundo. Un macho no puede transmitir la bacteria, de modo que si la bacteria puede convertir a ese macho en hembra, desaparece el problema. Y ya se puede transmitir a nuevas generaciones. Pero ¿cómo se aseguran las bacterias de estar en todos y cada uno de los huevos de las avispas? Bill Sullivan, de la Universidad de Santa Cruz, en California, sigue el movimiento de las bacterias dentro de las células del insecto. Se agrupan alrededor de unas estructuras llamadas centrosomas, centros organizadores de la célula que controlan su división. Es un lugar perfecto porque cuando se divide la célula, los centrosomas también se dividen, y eso significa que la Wolbachia se transmitirá con cada nueva célula a la siguiente generación. Podemos encontrarnos en el futuro con que nosotros también hospedamos a nuestras propias bacterias que se transmiten de la misma forma. Si encontramos lo que les permite localizar los centrosomas en esos insectos, es bastante probable que esos mismos mecanismos se apliquen también a los humanos. La investigación sobre división celular abarca desde la Wolbachia a los genes que controlan el proceso. Se podría así encontrar la causa de por qué a veces la división celular falla, como en el caso del cáncer. Si hace 10 o 15 años nos hubieran preguntado si esto era relevante en relación con el cáncer, supongo que habríamos dicho que en cierto modo podía ser importante, pero que no estábamos seguros. Y eso ha cambiado completamente porque ahora estamos seguros de que lo que estamos estudiando es relevante para el cáncer, porque estamos estudiando exactamente los mismos genes que se alteran. Son los mismos genes y de hecho se pueden cambiar los genes entre dos organismos y funcionan perfectamente. Mientras tanto, los científicos solo pueden admirar la capacidad de supervivencia de la Wolbachia. Desde luego podemos alterarlos y seleccionar una forma u otra. En cierto modo lo hemos hecho en muchos casos nosotros mismos. Cuando tomamos antibióticos estamos seleccionando a la inversa. Y después hay que continuar la batalla porque siempre va a haber una nueva forma resistente a los antibióticos y vamos a tener que buscar un nuevo antibiótico. Así que ya tenemos más o menos una idea de lo que va a pasar. Digamos que encontramos una forma muy eficaz de eliminar la Wolbachia de los insectos. Estoy seguro de que dentro de un número de años, cientos o miles de años, reaparecerá con una nueva forma y tendremos que buscar otra manera de deshacernos de ella. La Wolbachia ha llegado a dominar hasta tal punto la reproducción de la avispa esmeralda que puede llegar a influir en su evolución. Si un macho y una hembra no pueden reproducirse, se convierten en especies diferentes. Con esta pareja joven de la misma especie, hemos descubierto, estudiándola en el laboratorio, que si nos deshacemos de la bacteria no tienen ningún problema para aparearse, lo hacen espontáneamente y los híbridos están bien. Los nietos de los híbridos están perfectos. No tienen muchas barreras intrínsecas para intercambiar genes. La única gran barrera intrínseca que vemos es la Wolbachia,
Así que podemos curarlos, eliminar la Wolbachia y están perfectamente. La Wolbachia garantiza su supervivencia asegurándose de que haya muchas avispas hembra, pero los microbios no tienen que ser tan diabólicos para conseguir su objetivo. En Hawái, en el laboratorio marino Koala, Margaret McFolgey y su compañero Edward Ruby están estudiando el calamar Euprymna scolopes, un animal que depende de una bacteria llamada Vibrio fischeri para sobrevivir. Hay muchos esta noche. Cuando el calamar sale por la noche, produce una luz similar a los reflejos de las estrellas o la luna. Para los depredadores es difícil distinguirlos de la luz natural que se refleja en la superficie del agua. Había tejidos bioluminiscentes que los zoólogos conocían desde hacía mucho y que permitían a determinados animales producir luz, pero no sabían cuál era la fuente de la luz, y resultó ser esta bacteria. Y además tiene crías. Y es grande. Los calamares recién nacidos no tienen bacterias. Tienen que recolectarlas para poder desarrollar un órgano luminoso. El animal y la bacteria se comunican de alguna forma y el tipo de bacteria adecuada se establece en el cuerpo del calamar. No sabemos cuál de los dos envía la primera señal. Se comunican entre sí para establecer y mantener la colonización, porque no sería extraño que la bacteria entrase en el cuerpo y se reprodujera demasiado, o que fuera eliminada por el portador. Y una vez dentro, tiene que establecerse un equilibrio entre el portador y el otro simbionte. Y eso tiene que ser una negociación muy delicada entre los dos. Es como si el portador estuviera poniendo contraseñas a la bacteria para permitirle el paso. Está diciendo, ¿eres la correcta? Sí, soy la correcta. ¿Pero realmente eres la correcta? Sí, realmente soy la correcta. Cuanto más peligrosa es la situación, en este caso tener bacterias que crecen en tus tejidos, más cuidado debes tener como portador de que tienes la bacteria adecuada. Las bacterias están comprobando constantemente la presencia de otras bacterias mediante moléculas mensajeras para establecer cuándo hay suficientes para producir una cantidad significativa de luz, y entonces la encienden. Estas moléculas permiten a las bacterias saber no solo si hay otras bacterias alrededor, sino también si son de su misma especie. Así que básicamente perciben cuántas más como ellas de su propia especie están presentes en el entorno. Esta es una relación poco usual, la de un tipo específico de bacteria y un calamar. Una relación poco usual y delicada. Cada vez hay más pruebas de que la interacción con microorganismos ha sido una constante a lo largo de la evolución de los animales. Y es que cada animal que encontramos y que examinamos con todo detalle parece tener alguna asociación con una bacteria en particular, con una bacteria específica, su socio bacteriano. Esta asociación entre un animal y sus microbios es esencial para la salud, incluso para la supervivencia del animal. Sin bacterias, muchos sistemas orgánicos animales no se desarrollarían correctamente. Lo sabemos a partir de estudios de los denominados animales notobióticos, animales que se desarrollan sin la presencia de bacterias. Incluso en casos humanos en los que se está administrando gran cantidad de antibióticos, a menudo se producen problemas digestivos o ciertos problemas reproductivos. De modo que, sin un equilibrio bacteriano correcto, la comunidad entera, es decir, la bacteria y su portador animal, no operan bien. Todos los animales formamos asociaciones con cientos de tipos diferentes de bacterias. Y no son bacterias cualesquiera. Cuando nacemos, aceptamos cierto número de bacterias y solo aceptamos cierto subgrupo de nuestro entorno. Y es el mismo tipo de subgrupo, el mismo grupo de microorganismos con los que nos hemos asociado los humanos desde siempre. Somos en un 90% no humanos.
9 de cada 10 células de nuestro cuerpo son en realidad otros organismos vivientes. No somos individuos, somos comunidades. Es un golpe más a la idea de que somos la forma de vida preeminente en la Tierra. Solo vamos a tomar una pequeña muestra. Los científicos del laboratorio de Norman Pace están intentando determinar cuántos microbios diferentes pueden existir. Se calcula que un 99% no se puede cultivar en el laboratorio, por lo que han adoptado un enfoque diferente. Si no puedes cultivarlos, desmóntalos y lee su ADN. Eso es lo que está haciendo la doctora Hazel Barton. Se agregan enzimas para ablandar las paredes celulares y se añaden cuentas para romper las bacterias. Cuando se agitan las cuentas, las células bacterianas quedan atrapadas entre medias y se rompen, lo que permite que se libere el ADN. En el buffer de extracción ya hay sustancias químicas que protegen el ADN cuando se libera. Este ADN líquido es muy valioso. Contiene los genomas de todos los organismos que se han encontrado en el entorno. Es como leer un libro, solo que no entendemos lo que significan las palabras. Por eso tenemos que llevarlo al otro ordenador y comparar las firmas con toda la información que tenemos en la base de datos. Es casi como un código lo que aparece ante nosotros, y así podremos entender lo que nos está diciendo esta información. Hasta ahora, esa información está diciendo a Hazel Barton que está encontrando un número asombroso de nuevos organismos. A decir verdad, es raro el día que no descubrimos un nuevo filotipo, que es básicamente para el ego como descubrir una nueva especie. En algunos entornos que investigamos, solemos encontrar habitualmente más de 30 nuevas especies en un solo entorno. En total, 16.000 nuevas especies solo en su base de datos. Cada especie compuesta por decenas de miles de comunidades, formadas por miles de millones de células individuales. Después clonamos cada uno de esos fragmentos de ADN en un organismo, de forma que tenemos una colonia individual que representa a cada una de las huellas genéticas de ese entorno. Son las páginas amarillas de ese entorno. Si comparamos lo que sabíamos hace 10 años con lo que sabemos ahora, es como si hubiéramos despegado en un cohete a una velocidad de vértigo. Puede que los antiguos extremófilos nos estén diciendo algo sobre el origen de la vida en el planeta Tierra. Los científicos apenas empiezan a aventurar cómo pudieron aparecer los primeros microbios, qué aspecto tenían y dónde debieron vivir. Frente a la costa de Columbia Británica, en la parte norte de la cadena volcánica de Juan de Fuca, un mecanismo robótico, llamado Ropos, desciende al fondo del Océano Pacífico. Toma muestras de microbios en una fuente hidrotermal. Aquí se dan unos 10.000 organismos individuales en un metro cuadrado. Parece que tienes aquí una chimenea blanca. Kim Juniper, director del proyecto, cree que podría ser el primer lugar donde hubo vida. ¿Por qué no registras toda la secuencia? Bien. El origen de la vida es algo completamente teórico. Sabemos qué ocurrió, pero no exactamente cómo ocurrió, e intentamos dar forma a la teoría año tras año. Y hasta ahora, esto parece lo más probable. Estos microbios están creciendo y alimentándose de los minerales que se forman en la boca de la fuente termal. Hay que tener en cuenta que los extremófilos, como los llamamos, son extremos porque están adaptados a condiciones particulares. Pero no estaban ahí con todos sus rasgos adaptados y sus enzimas cuando apareció la vida. Se trata de una acumulación de adaptaciones a lo largo del tiempo. Juniper aventura lo que podría haber ocurrido antes de la aparición de los microbios. Según el modelo de la charca caliente, que era la primera idea sobre el origen de la vida, en ese caldo primero lo tienes todo, pero no hay realmente una forma de concentrar nada, excepto quizá por evaporación. Para Kim Juniper, un residuo de sustancias químicas, metales y minerales bajo el calor del interior de la Tierra ayudó a dar los primeros pasos hacia la vida. Las chimeneas hidrotermales serían un buen lugar para generar vida. En realidad, solo necesitamos agua y piedras. Y si tenemos un poco de energía, calor o algún otro tipo de energía,
Eso permite al agua extraer las sales minerales de las piedras y generar vida. No hace falta sumergirse hasta las chimeneas hidrotermales del Pacífico para encontrar condiciones similares a las que originaron la vida. En el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, las fuentes hidrotermales están repletas de arqueas. El doctor Norman Pace tiene la sensación de que las condiciones que se dan aquí deben ser muy parecidas a las de la Tierra primitiva. Yellowstone es el tipo de entorno, un entorno geotermal, un entorno volcánico, con una química muy parecida a la que debía haber en aquellos primeros días. Por lo tanto, los organismos que vemos en Yellowstone podrían ser de los mismos tipos metabólicos que se debieron dar en aquella biología primigenia. Hace 3.800 millones de años, la Tierra era una mezcla de sustancias químicas y gas, demasiado caliente para ver agua líquida y completamente hostil a la vida. Pero no estuvo así mucho tiempo. Al enfriarse la Tierra, el vapor de la atmósfera se convirtió en agua, y con agua ya estaba dispuesto el escenario para la aparición de la vida. Debió condensarse con rapidez, puede que en no más de 40 días y 40 noches. Habría caído toda esa agua y habría formado un océano sobre todo el planeta, de unos 4 kilómetros de profundidad. Un océano asentado sobre roca fundida. El primer escenario debió ser, probablemente, un entorno hidrotermal parecido al alquitrán, orgánicamente rico, con agua caliente que brotaría por las grietas de las rocas del suelo de ese océano. Norman Pace sospecha que las primeras formas de vida terrestre nos habrían parecido muy peculiares. Las primeras formas de vida debieron ser, probablemente, lo que llamaríamos sincitiales, una fusión de material biológico, no células individuales, sino una comunidad bioquímica. Podrían parecer manchas de alquitrán sobre las paredes esponjosas de basalto, entre las que brotaba el agua caliente. Calor, minerales, agua. Estos fueron los ingredientes clave del caldo primordial. Podemos encontrarlos combinados en el fondo del océano, en fuentes termales o incluso en las profundidades de la Tierra, en la mina de oro más profunda del mundo. Aquí, el calor viene directamente del núcleo de la Tierra. No es sorprendente que aquí estén viviendo arqueas similares a las descubiertas en las chimeneas oceánicas. El proceso vital parece encontrar cualquier tipo de nicho o de sistema energético disponible para explorarlo y utilizarlo para su supervivencia. La Tierra primitiva era muy diferente de la actual, un lugar caótico sacudido por los impactos de asteroides. Es un homenaje a la adaptabilidad de los microbios que James Hall piense que el impacto de un asteroide gigante hace 2.000 millones de años en la cuenca de Weech pudo crear no una catástrofe, sino una oportunidad. Lo que pudo pasar es que ese impacto fuera muy potente en aquel momento. No era un asteroide del tamaño de un balón de fútbol. Estamos hablando de un gran evento geológico y de un impacto muy grande. Se debió fundir prácticamente todo y remover todo lo que había a su alrededor. Se formaría una mezcla gaseosa muy caliente que por suerte favoreció que se asentara algún tipo de vida microbiana y se incorporase a la superficie. Donde quiera que busquemos, en los entornos de las primeras formas de vida se repiten los mismos temas: calor, agua, química. Esa combinación podría encontrarse en otros planetas. Esperamos que lo que estamos aprendiendo sean herramientas que podamos utilizar para identificar huellas biológicas en otros mundos y, con suerte, posibles entornos favorables a la vida. Probablemente todo empezó por los microbios, las primeras formas de vida tal y como la conocemos en el planeta Tierra. Pero, ¿podemos pensar que las condiciones que dieron lugar a la vida aquí podrían darse en otros lugares? Ken Nilsson dirige el programa de detección de vida de la NASA. Muchos científicos piensan que la vida en la Tierra es una evolución natural de las cosas, porque ese tipo de química es el mejor.
Pero aunque pueda ser perfecto para la Tierra, podrían equivocarse si fueran a otro planeta con condiciones diferentes. Lo que quiero decir es que si se parece a la vida en la Tierra es fantástico. Y aunque genéticamente se remonte a algo similar, sugerir que hubo una transferencia de vida entre planetas o algo así es todavía más fantástico. Pero lo mejor de todo sería que fuera totalmente diferente. Entonces todos nuestros sueños y esperanzas se harían realidad, en el sentido de que esto puede ocurrir más de una vez, y puede ocurrir de formas distintas. Uno de los lugares donde es posible que haya existido vida es en Marte. En 1977, un espectacular descubrimiento microbiano dio un gran impulso a la NASA para la búsqueda de vida en Marte. El cazador de extremófilos, Henry Friedman, tenía la corazonada de que si podía haber vida a altas temperaturas, también debía haberla en lugares muy fríos. Podría darse vida en Marte, el planeta helado, y encontró en los valles secos de McMurdo, en la Antártida, arqueas que vivían en el interior de las rocas. A nuestro alrededor vemos fantásticas formaciones de piedra caliza. En la superficie de estas rocas no hay vida, pero en su interior hay microorganismos. Y esos organismos viven absolutamente al límite, por así decirlo, en condiciones extremas. Siempre hambrientos, siempre helados, siempre al borde de la extinción. Pero sobreviven. Sobreviven porque han encontrado refugio en el interior de las rocas. Dale Anderson ha estado con Friedman en la Antártida y es miembro de la NASA. Durante años y años, la gente ha estado recorriendo estas superficies calizas. Los geólogos han estado tomando muestras, examinándolas, y nadie había imaginado que era como una urbanización poblada por innumerables microorganismos. Y era una buena noticia porque significaba que había un nuevo nicho, un nuevo entorno en la superficie de Marte donde podíamos buscar signos de vida. Antes de este descubrimiento parecía improbable encontrar vida en la inhóspita superficie de Marte, pero esto lo cambió todo. Esos climas en Marte puede que no fueran mucho más calientes que los de los valles secos de McMurdo, donde la temperatura media anual es de 20 grados bajo cero. Si podemos comprender cómo sobrevive un organismo en una zona como los valles secos o en otras áreas de la Antártida, eso nos ayudaría a entender qué se debería hacer para buscar vida o restos de organismos vivos en Marte. ¿Qué se debería hacer? Es lo que se estudia en el laboratorio de retropropulsión de Pasadena, en California. El científico Sasha Tapin está examinando una muestra de piedra de Henry Friedman más de cerca. Hace un tag de la muestra. Después de horas de escaneado, el ordenador elabora una réplica exacta de la piedra. Los datos se transfieren a un programa de representación en 3D. Rohit Bhartia, programador informático de la NASA, puede examinar el interior de la piedra virtual en busca de microbios sin dañar la original. Y entonces, como puede ver aquí, se distingue una línea más oscura que es una comunidad de organismos vivientes. Estas imágenes en 3D se pueden seccionar de cualquier forma y por cualquier parte para mostrar que una piedra fría y dura es el hogar de una comunidad de microorganismos. Ahora ninguna de estas piedras me parece algo inanimado. Está animada. Hay vida por todas partes. Es una fuente de alimentación. Es lo que respiran estos seres, estas bacterias. Es el medio en el que se desarrolla su vida, su casa. Es su forma de vida. En su interior hay comunidades enteras. Ya no es una piedra que puedas tirar y decir, ahí no hay nada, es un objeto inanimado. Los seres que viven dentro de la roca han formado una estructura cooperativa llamada biofilm, con una jerarquía. Las bacterias productoras primarias están en la parte superior. Las que viven de los bioproductos de las bacterias primarias están debajo. Pueden sobrevivir fuera de la comunidad como bacterias individualistas. Se han encontrado así, pero entonces operan de forma distinta y pueden cambiar de entorno gracias al biofilm, a su estructura organizada. Trabajan mejor en comunidad. Es una de esas cosas que se podrían antropomorfizar y pensar que lo saben, pero no podemos estar seguros de si lo saben o simplemente es un bioproducto de su existencia.
En 1996, la idea de que podía haber vida en Marte recibió un nuevo impulso con el descubrimiento en los hielos antárticos de un meteorito de Marte, un trozo de piedra de más de 3.000 millones de años. La afirmación de que en la roca había evidencias de vida microbiana sigue siendo discutida. Ken Nilsson piensa que, aunque esta roca no demostrase que había vida en Marte, fue un paso importante. Demostró que había existido agua en Marte, algo que no sabíamos, y demostró que había carbono orgánico en Marte. Y estos son dos ingredientes que, al menos desde el punto de vista terrestre, consideramos que son necesarios para la vida. Más recientemente se ha descubierto antiguos extremófilos viviendo bajo tierra en la Antártida, en suelos similares a los de Marte. Las probabilidades de que haya existido o exista vida microbiana en el planeta rojo aumentan. Pero cuando las misiones a Marte tomen muestras de rocas, lo último que querría Ken Nilsson es que se limitasen a buscar microbios. Podría ocurrir lo peor, que encontrásemos formas de vida y pasáramos de largo. Este es el problema. La opción más probable de vida en otros planetas es el tipo de vida microbiana que vemos en la Tierra ahora. Pero no sabemos cómo era la vida hace miles de millones de años. No nos imaginamos que el prototipo de un Cadillac fue un Cadillac muy pequeño. Nos imaginamos que era una especie de bicicleta o de vehículo primitivo de piedra. ¿Por qué vamos a pensar que los organismos son diferentes? Todas estas arqueas, que de hecho son muy extremófilas, muy diferentes de los organismos, actualmente están vivas, pero no sabemos cómo eran sus predecesores. Al observar las piedras más antiguas de la Tierra, Nilsson encuentra pruebas químicas de que existió en ellas algún tipo de vida. Pero la cuestión es, ¿qué tipo de vida? No sabemos absolutamente nada sobre cómo eran esos seres vivos. Ni siquiera sabemos si eran extremófilos. Lo que sí sabemos es que hay pruebas químicas de que hace unos 3.800 millones de años se estaba produciendo esa actividad vital catalizada. No tenemos ni idea del aspecto que tenían, ni de cómo eran, ni de cómo olían, pero sabemos que existían por las huellas químicas que dejaron. Así pues, cuando Nilsson examina rocas marcianas, utiliza imágenes térmicas no para buscar vida, sino para buscar química. Cuando encuentras vida se enciende como un rótulo de neón que dice, aquí hay algo complejo. No dice que esté vivo. Lo que dice es, vuelve atrás y haz más mediciones en ese punto. Así que cuando vamos a examinar una roca no tenemos ideas preconcebidas, solo buscamos algo complejo que nos lleve a esa aguja en el pajar. Más allá de Marte, la búsqueda de la vida llevará a los científicos a otros lugares del sistema solar. Hay indicios de que en las lunas de Júpiter, Europa, Ganímedes y Calisto, podría haber agua en estado líquido bajo las capas superficiales de hielo. King Juniper cree que bajo la superficie helada de las lunas podría haber algo parecido a las chimeneas hidrotermales. Incluso sería posible confirmarlo examinando el material pulverizado que generan los impactos de meteoritos en la superficie de estas lunas. Podemos hacer cosas maravillosas en cuanto a detectar moléculas orgánicas en el hielo a distancia. Quizá cuando empecemos a poner satélites en órbita alrededor de esas lunas con el tipo adecuado de instrumentos, podamos saber algo más sobre lo que hay en esa agua a partir del material pulverizado en la superficie tras un impacto. Y si allí hay fuentes hidrotermales, hay bastantes probabilidades de que también haya vida. Ken Nilsson cree que una vez desarrollada la tecnología necesaria, descubriremos que hubo o que sigue habiendo seres vivos en otros lugares. Hace alrededor de 4.000 millones de años, la Tierra se enfrió lo suficiente para ser compatible con lo que llamamos vida. Y dentro de un par de cientos de millones de años después, hay evidencias de que existe vida. Eso es fantástico. Significa que a pesar de que esta vida es compleja y tiene todas esas propiedades tan admirables, no fue tan difícil. Y cuando sabes eso, cambia la forma en que piensas sobre buscar en otros lugares.
Y si unes eso a todos estos otros sistemas solares que estamos observando, es inevitable entusiasmarse al pensar que algún día nos encontraremos con vida en algún otro lugar. En el Valle de la Muerte, Penny Amy busca vida de otra forma. Está tomando muestras en más lugares y encontrando más microbios que nunca. Una tarea interminable. Si alguna vez pensáramos que podemos clasificar todo lo que existe en la Tierra, ese sería el momento de que algo nuevo evolucionase y tendríamos que volver a descubrirlo. Microbios, la vida más abundante en la Tierra, los seres invisibles que dominan el mundo. Juegan un papel en todos los aspectos de nuestra vida, desde la salud a la limpieza del medio ambiente, a las estructuras geológicas o la biodegradación. Y muy poca gente sabe esto porque no los vemos. Esta historia no ha hecho más que empezar. Ahora sabemos que los microbios son los que llevan aquí más tiempo, representan la inmensa mayoría de la verdadera diversidad en la Tierra y han transformado tanto la Tierra como todas las demás formas de vida. Y es posible que estén haciendo lo mismo en este momento en otros planetas. No hay duda, los microbios dominan el mundo. La mayor parte de la vida que existe en la Tierra es invisible, es microbiana. Aunque creemos que somos muy especiales y lo somos, porque podemos contemplar a los microbios, en realidad ellos dominan la Tierra. Es la frontera del siglo XXI, la búsqueda de los lugares más solitarios. Los cazadores de microbios descubren nuevos organismos en los sitios más insospechados. Los animales, incluidos los humanos, se pueden considerar comunidades andantes de organismos. Fueron las primeras formas de vida de la Tierra. Podría ser la única vida que exista en otros planetas. Probablemente será lo que encontremos cuando empecemos a buscar formas de vida en otros mundos. La vida. ¿Cuáles son sus límites? ¿De dónde procede? ¿Hay algún lugar en la Tierra donde no exista? Las respuestas se ocultan más allá del alcance del ojo humano. Bajo la vida que vemos están las células que no podemos ver, los microbios que dominan el mundo. Los microbios dominan el mundo. En el Valle de la Muerte, en Nevada, la búsqueda continúa. Estamos a 85 metros bajo el nivel del mar, el lugar más caluroso del mundo. Los cazadores de microbios buscan vida en las áridas salinas del lago Badwater. Parece el último lugar donde la científica Penny Amy debería buscar, pero los organismos que le interesan necesitan para sobrevivir concentraciones muy elevadas de sal. Hay unos depósitos rosa. Deberíamos tomar muestras por si hay halobacterias. Los microbios que ha encontrado son extraordinarios. Hace décadas ni se imaginaba su existencia. Pertenecen al grupo Archaea, los antiguos. Son extremófilos, les gusta lo extremo. Y prosperan en lugares donde pensábamos que no podía haber vida. Son el último gran descubrimiento en el mundo microbiano. Cuando vimos que formaban todo un dominio por sí solos, que eran tan diferentes de las bacterias como de los organismos superiores, fue toda una revelación. Siempre habíamos pensado que todas las bacterias eran bacterias y que representaban una parte muy pequeña de, por ejemplo, la biomasa de la Tierra. A nuestros ojos, las arqueas y las bacterias parecen idénticas, pero su química fundamental, la forma en que viven, es muy diferente.
y ambas son muy distintas de las células que componen nuestro cuerpo. Juntas representan una inmensa población de organismos que viven en condiciones que creíamos que impedían toda forma de vida. Las bacterias se observaron por primera vez bajo un microscopio hace 300 años. Entonces, la existencia de vida microbiana en el agua de una charca era una simple curiosidad. Hoy, la ciencia reconoce que esas curiosidades son las formas de vida dominantes en la Tierra. Cuando estudiamos organismos como estos, vemos que son diferentes de la norma. Y al observar cómo operan, podemos intentar entender cuáles son los principios básicos que gobiernan la vida de los organismos extremófilos, así como de las variedades comunes que vemos a diario. ¿Hasta qué punto puede ser extremo un entorno de vida? Estos cazadores de microbios están buscando vida en las profundidades de las minas de la cuenca de Wits, en Sudáfrica. Este es nuestro acceso al subsuelo más profundo, que es lo que nos interesa. Nos interesa ver qué está creciendo a 3 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. ¿Crees que eso es azufre, calcio? Azufre. Sí, puede ser. Son 3.000 metros de profundidad. El jefe de la expedición es James Hall. La posibilidad de bajar a grandes profundidades y ver el entorno nos permitirá estudiar la diversidad biológica y explorar qué formas de vida hay. Y han dado con un filón de oro, microbiano, por supuesto. En el agua y las rocas de las cuevas vive un extraordinario número de microbios. En la década de los 80 nadie podía imaginar que existieran seres vivos a tanta profundidad bajo la Tierra. En algunas de las confluencias de aguas que hemos encontrado a profundidades de hasta 2 kilómetros, había unos 10 millones de células bacterianas por milímetro de agua. Es una cantidad enorme de materia biológica para un entorno tan hostil. Algunos organismos de las profundidades son bacterias, otros, las recién descubiertas arqueas. Sobreviven a temperaturas de hasta 105 grados centígrados. La enorme presión, equivalente a sumergirse a una profundidad de 4.000 metros, es lo único que impide que el agua rompa a hervir. Con altos niveles de radiación ambiente y temperaturas y pH extremos, para un organismo que ha vivido en estas condiciones 400 millones de años, es el entorno en el que se encuentra más cómodo. Estos resistentes microbios son algunos de los organismos más antiguos de la Tierra, aunque determinar su antigüedad es complicado. Las muestras de agua de las que hemos conseguido obtener cultivos tienen millones de años. Sus firmas son tan poco usuales que es difícil fecharlas con exactitud. Estamos haciendo más análisis para intentar resolverlo. Del calor y la presión de las minas de Wits al frío y la sequedad extremos del desierto antártico. ¿Inhóspito? Sí. ¿Deshabitado? En absoluto. Dale Anderson, de la Universidad de McGill, es otro cazador de microbios. Los organismos que se encuentran en el Antártico no están ahí necesariamente porque quieren. Acabaron llegando allí y con el tiempo los que han sobrevivido se han adaptado con éxito al entorno. Por la acción de los vientos y el clima, han aterrizado en el lugar más frío del mundo. Puede subir a la meseta polar, estar a 3.000 metros y observar un poco de nieve. Y puedes encontrar microorganismos, esporas, aguardando un mejor momento para desarrollarse. Este no es un buen periodo, están esperando a tener mejores condiciones. Por otra parte, en los lugares donde hay agua líquida y las temperaturas son un poco más altas, en estos nichos protegidos florece la vida. Anderson desciende al fondo de un lago glacial. Nunca había imaginado que pudiese haber vida allí, sin luz ni oxígeno. Pero para su sorpresa, descubre una enorme comunidad de microbios viviendo en magníficas alfombras microbianas.
Hay muy pocos sitios en la Tierra donde se puedan encontrar alfombras microbianas que siguen desarrollándose intactas. Tienen que ser lugares donde no haya peces ni insectos, donde nada pueda alterar los sedimentos ni romper la masa. En este frío extremo, con muy poco o ningún oxígeno, han sobrevivido durante millones de años. Y no son tan extraños como podríamos imaginar. Puedes encontrar tipos muy similares de cianobacterias en el patio de tu casa, pero no tienen la posibilidad de crecer en un entorno donde nada las moleste, como pasaba hace entre 600 y 4.000 millones de años. Hace miles de millones de años, los microbios bullían por todo el planeta. Representaban algo que la joven Tierra aún no había experimentado: la vida. Ahora nos damos cuenta de lo extendida que está la vida microbiana y de su diversidad. Incluso amenaza nuestra posición en lo más alto del árbol de la vida. Vamos a tomar una muestra de la fuente hirviendo. Primero la analizamos y sacamos... En el laboratorio del Dr. Norman Pace, en la Universidad de Boulder, Colorado, descubren nuevos microbios a un ritmo espectacular. Pero la verdadera cuestión es qué pretenden estas extrañas formas de vida. Me parece asombroso que a día de hoy no tengamos ni idea de qué es lo que hacen. El mayor bioma del planeta, el agente más significativo en ese tipo de entorno, y no tenemos ni idea de cómo viven. ¿No es increíble? Billones de organismos invisibles al ojo humano, y apenas sabemos nada. Es a la vez una oportunidad fabulosa para la ciencia y una lección de humildad para los biólogos. Hemos conseguido entender muy poco de los organismos que forman el mundo microbiano natural. Estamos empezando a trabajar. Esta multitud de nuevas especies ha llevado a los científicos a adoptar un punto de vista radicalmente nuevo sobre la vida en la Tierra. Antes, los seres vivos se dividían en procariotas, las bacterias, protistas, las células simples como las amebas, y los ya familiares hongos, animales y plantas. En la base del árbol, las bacterias eran más simples, más primitivas, pero la nueva información molecular, sobre todo el descubrimiento de las arqueas, ha creado una asombrosa perspectiva. Ahora, el árbol de la vida solo tiene 3 ramas. Una engloba a todos los seres vivos que nos resultan familiares, desde las gambas a los humanos, bajo la etiqueta técnica de Eukarya. Las otras 2 ramas, que representan a la inmensa mayoría de los seres vivos, están formadas por seres invisibles, las bacterias y las arqueas. Esta nueva clasificación identifica el antepasado común. No es que un organismo específico o una rana como las actuales acabaran convirtiéndose en humano. No ocurrió así. Lo que es seguro es que tenemos un antepasado común que no se parecía ni a las ranas ni a los humanos. No se trata de que las ranas se convirtieran en humanos, sino de que ambos tienen un origen común en un pasado lejano, en un organismo cuya naturaleza desconocemos. Nuestro antepasado común es un microbio. Recientemente se ha podido decir con claridad dónde se encuentra el origen de la vida, y está aquí, en la separación entre las bacterias y las arqueas y los Eukarya. Esto indica que nosotros y las arqueas tenemos un antepasado común que no comparten las bacterias. Las arqueas se parecen mucho más a nuestras células eucariotas que a las bacterias. Las arqueas tienen el mismo tipo de metabolismo que nosotros. Son nuestros antepasados. Ocupan un lugar preeminente en el árbol de la vida. Y lo que es más importante, en la Tierra son los microbios los que mandan. Todo lo que había eran rocas. La Tierra podía sobrevivir sin bacterias, pero en cuanto aparece la vida, comienzan los ciclos de los elementos que requieren transformaciones microbianas. Un sencillo ejemplo es el otoño. Las hojas caen de los árboles y forman un lecho en el suelo. Cuando vuelve a llegar el verano, los microbios lo han descompuesto parcial o totalmente, de modo que el proceso puede volver a comenzar otra vez al año siguiente. Y si dejaran de ser capaces de descomponer las hojas, todo el carbono quedaría atrapado en las hojas en pocos años. No tendríamos carbono para que vivieran los humanos, por ejemplo. Las bacterias están íntimamente relacionadas con la química de todo, lo animado y lo inanimado.
Son tan importantes en los ciclos de la naturaleza que la vida no podría existir sin bacterias, pero las bacterias sí podrían existir sin el resto de los seres vivos. Está claro que tanto las bacterias como las recién descubiertas arqueas han colonizado algunos de los entornos más hostiles de la Tierra. Lo que nos preguntamos ahora es qué están haciendo ahí. En el Parque Nacional de Jasper, Martin Sharp, de la Universidad de Alberta, y sus colegas se dirigen a los campos de hielo de Columbia. Su destino es otro entorno extremo, un glaciar. Sharp ha venido aquí para estudiar el sistema de drenaje del glaciar y no esperaba encontrar microbios en un papel protagonista. Hay unos organismos que viven en la superficie y otros debajo del glaciar. Y entre los últimos 5 y 10 centímetros de hielo, donde hay restos arrancados del lecho y probablemente también nutrientes procedentes de esos sedimentos, hay un gran número de organismos. Parece inevitable. Cuando un entorno en el planeta se vuelve microbiano, los organismos alteran lo que los rodea. Aquí, en las montañas rocosas, estaba claro que ocurría algo importante. Observamos todo tipo de características químicas que indicaban que había organismos y que eran importantes en el control de esa química. Eso contradecía la idea de que estos entornos eran demasiado hostiles para albergar vida. Estos microorganismos están afectando a su entorno químico local, pero potencialmente podrían influir en el ciclo del carbono e incluso en el cambio climático global. En Canadá, durante la última glaciación, hace entre 10 y 20.000 años, se formaron capas de hielo sobre áreas que ahora están cubiertas de bosque boreal, que es el mayor almacén de carbono orgánico del globo. Pero, ¿qué pasó con todo ese carbono orgánico cuando estaba debajo de las placas de hielo? Es posible que actuara como una gran fuente de energía de un ecosistema microbiano. Vastos bosques atrapados bajo el hielo, consumidos a lo largo de miles de años por microbios. Los organismos pueden haber estado produciendo gases de efecto invernadero acumulándose bajo las capas de hielo. Cuando empieza a fundirse, la liberación de esos gases a la atmósfera podría haber acentuado el calentamiento que estaba provocando la destrucción de esas mismas capas de hielo. Hoy en día existe la preocupación de que con el aumento de las temperaturas, especialmente en el Ártico y a grandes altitudes, se acelere la retirada de los glaciares. Con el calentamiento global que se anticipa para el próximo siglo, no sabemos qué cantidad de CO2 se puede liberar según se retiren los glaciares. Es una de las investigaciones que realizamos en este momento. En las minas de oro de Sudáfrica, los científicos examinan el impacto que pueden tener los microbios sobre las rocas que los rodean. Están estas bolsas aisladas de agua. Los microbios están ahí dentro respirando, aunque muy despacio, y están literalmente precipitando minerales mientras respiran y viven. Y eso les permite cambiar la geología del subsuelo. Esta es una idea nueva, que la vida microbiana puede alterar la geología de la Tierra. En los laboratorios de las minas de Wits están descubriendo que ni siquiera el oro es inmune a la acción microbiana. Los microbios extraen energía del oro y lo transforman químicamente. Pueden incorporar a su biomasa el oro que hay en su entorno y convertirlo en partículas detríticas. Existe la posibilidad de que los organismos acumulen oro en su biomasa y después se puedan sacar a la superficie, donde se podría extraer ese oro. ¿Microbios mineros de oro? ¿Parece una locura? Pues James Hall piensa que se puede hacer. Se podría bombear microorganismos bajo tierra, alimentarlos y dejarlos respirar, y en ese proceso podrían precipitar el oro a partir de la matriz. Entonces, se podría traer los organismos a la superficie, extraer el oro y reutilizarlos. El minero biológico perfecto.
No es solo lo inanimado, la química de las rocas y el agua, lo que está sometido a la influencia de las bacterias y arqueas. Mientras que estos dos linajes siguen siendo unicelulares, el tercer gran grupo de células inventó la vida multicelular, los animales y las plantas. Puede que parezcan la forma de vida dominante, pero sin los microbios no serían nada, y en ningún lugar resultan más eficiente que en las chimeneas hidrotermales de las profundidades del Pacífico. Aquí la vida microbiana crea su propio ecosistema. Bueno, es la parte externa de un reborde, sí. Kim Juniper, de la Universidad de Montreal, en Quebec, está examinando de cerca esta única y peculiar cadena alimenticia. No es como los antílopes que pastan en las praderas del Serengeti y son devorados por los leones, ni como el plancton del que se alimentan los peces. Aquí puede estar ocurriendo algo extraño en un entorno oscuro donde solo hay calor y sustancias químicas y microbios que proporcionan alimento a toda una cadena de animales. Gusanos, crustáceos, mejillones, caracoles, todos se alimentan de los productos biológicos microbianos. Sabemos desde hace más de un siglo que hay ciertas especies de bacterias que hasta hace poco se consideraban casos exóticos aislados, que unos cuantos científicos locos estudiaban en sus laboratorios. Pero jamás habríamos imaginado que se podía construir todo un ecosistema a partir de reacciones químicas producidas por bacterias en lugar de emplear la energía solar. Y así, la historia de los microbios se complica cada vez más. Están en todas partes, incluso en lugares donde debería ser imposible que hubiera vida. En cualquier lugar que podamos imaginar, seguramente viven microbios. A veces, esos sorprendentes hábitats microbianos están en el interior de otros organismos. Algunos animales han permitido a los microbios invadir su cuerpo y formar una simbiosis. Un ejemplo son los gusanos de tubo gigantes que vemos en este entorno. Almejas y mejillones gigantes. Han desarrollado tejidos u órganos adaptados para alojar a estos microbios. A veces, el portador del microbio no tiene elección. En la Universidad de Rochester, el Dr. John Warren estudia la Wolbachia. Estas bacterias han encontrado la relación ideal con una avispa. Su portadora es la avispa esmeralda, la más extendida por todo el planeta. La Wolbachia ha conseguido invadir a tantas avispas que se ha convertido en una de las bacterias más extendidas del mundo, y para ello emplea una estrategia perfecta: controla la reproducción de su portador. Creo que son increíblemente listas, en el sentido de que estas bacterias han dado con formas muy originales de perpetuarse. La bacteria vive en los huevos de la avispa. Una vez establecida, le interesa asegurarse de que en la especie predominen las hembras. Las avispas macho no transmiten la bacteria a la siguiente generación, solo lo hacen las hembras. La bacteria tiene sus trucos. Algunas Wolbachia matan a los machos. Otras cepas de Wolbachia convierten a los machos en hembras. Es lo que se llama feminización. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, si intentamos ponernos en el lugar de la bacteria por un momento, tiene todo el sentido del mundo. Un macho no puede transmitir la bacteria, de modo que si la bacteria puede convertir a ese macho en hembra, desaparece el problema. Y ya se puede transmitir a nuevas generaciones. Pero ¿cómo se aseguran las bacterias de estar en todos y cada uno de los huevos de las avispas? Bill Sullivan, de la Universidad de Santa Cruz, en California, sigue el movimiento de las bacterias dentro de las células del insecto. Se agrupan alrededor de unas estructuras llamadas centrosomas, centros organizadores de la célula que controlan su división. Es un lugar perfecto porque cuando se divide la célula, los centrosomas también se dividen, y eso significa que la Wolbachia se transmitirá con cada nueva célula a la siguiente generación. Podemos encontrarnos en el futuro con que nosotros también hospedamos a nuestras propias bacterias que se transmiten de la misma forma. Si encontramos lo que les permite localizar los centrosomas en esos insectos, es bastante probable que esos mismos mecanismos se apliquen también a los humanos.
La investigación sobre división celular abarca desde la Wolbachia a los genes que controlan el proceso. Se podría así encontrar la causa de por qué a veces la división celular falla, como en el caso del cáncer. Si hace 10 o 15 años nos hubieran preguntado si esto era relevante en relación con el cáncer, supongo que habríamos dicho que en cierto modo podía ser importante, pero que no estábamos seguros. Y eso ha cambiado completamente porque ahora estamos seguros de que lo que estamos estudiando es relevante para el cáncer, porque estamos estudiando exactamente los mismos genes que se alteran. Son los mismos genes y de hecho se pueden cambiar los genes entre dos organismos y funcionan perfectamente. Mientras tanto, los científicos solo pueden admirar la capacidad de supervivencia de la Wolbachia. Desde luego podemos alterarlos y seleccionar una forma u otra. En cierto modo lo hemos hecho en muchos casos nosotros mismos. Cuando tomamos antibióticos estamos seleccionando a la inversa. Y después hay que continuar la batalla porque siempre va a haber una nueva forma resistente a los antibióticos y vamos a tener que buscar un nuevo antibiótico. Así que ya tenemos más o menos una idea de lo que va a pasar. Digamos que encontramos una forma muy eficaz de eliminar la Wolbachia de los insectos. Estoy seguro de que dentro de un número de años, cientos o miles de años, reaparecerá con una nueva forma y tendremos que buscar otra manera de deshacernos de ella. La Wolbachia ha llegado a dominar hasta tal punto la reproducción de la avispa esmeralda que puede llegar a influir en su evolución. Si un macho y una hembra no pueden reproducirse, se convierten en especies diferentes. Con esta pareja joven de la misma especie, hemos descubierto, estudiándola en el laboratorio, que si nos deshacemos de la bacteria no tienen ningún problema para aparearse, lo hacen espontáneamente y los híbridos están bien. Los nietos de los híbridos están perfectos. No tienen muchas barreras intrínsecas para intercambiar genes. La única gran barrera intrínseca que vemos es la Wolbachia. Así que podemos curarlos, eliminar la Wolbachia y están perfectamente. La Wolbachia garantiza su supervivencia asegurándose de que haya muchas avispas hembra, pero los microbios no tienen que ser tan diabólicos para conseguir su objetivo. En Hawái, en el laboratorio marino Koala, Margaret McFolgey y su compañero Edward Ruby están estudiando el calamar Euprymna scolopes, un animal que depende de una bacteria llamada Vibrio fischeri para sobrevivir. Hay muchos esta noche. Cuando el calamar sale por la noche, produce una luz similar a los reflejos de las estrellas o la luna. Para los depredadores es difícil distinguirlos de la luz natural que se refleja en la superficie del agua. Había tejidos bioluminiscentes que los zoólogos conocían desde hacía mucho y que permitían a determinados animales producir luz, pero no sabían cuál era la fuente de la luz, y resultó ser esta bacteria. Y además tiene crías. Y es grande. Los calamares recién nacidos no tienen bacterias. Tienen que recolectarlas para poder desarrollar un órgano luminoso. El animal y la bacteria se comunican de alguna forma y el tipo de bacteria adecuada se establece en el cuerpo del calamar. No sabemos cuál de los dos envía la primera señal. Se comunican entre sí para establecer y mantener la colonización, porque no sería extraño que la bacteria entrase en el cuerpo y se reprodujera demasiado, o que fuera eliminada por el portador. Y una vez dentro, tiene que establecerse un equilibrio entre el portador y el otro simbionte. Y eso tiene que ser una negociación muy delicada entre los dos. Es como si el portador estuviera poniendo contraseñas a la bacteria para permitirle el paso. Está diciendo, ¿eres la correcta? Sí, soy la correcta. ¿Pero realmente eres la correcta? Sí, realmente soy la correcta. Cuanto más peligrosa es la situación, en este caso tener bacterias que crecen en tus tejidos, más cuidado debes tener como portador de que tienes la bacteria adecuada. Las bacterias están comprobando constantemente la presencia de otras bacterias mediante moléculas mensajeras para establecer cuándo hay suficientes para producir una cantidad significativa de luz, y entonces la encienden.
Estas moléculas permiten a las bacterias saber no solo si hay otras bacterias alrededor, sino también si son de su misma especie. Así que básicamente perciben cuántas más como ellas de su propia especie están presentes en el entorno. Esta es una relación poco usual, la de un tipo específico de bacteria y un calamar. Una relación poco usual y delicada. Cada vez hay más pruebas de que la interacción con microorganismos ha sido una constante a lo largo de la evolución de los animales. Y es que cada animal que encontramos y que examinamos con todo detalle parece tener alguna asociación con una bacteria en particular, con una bacteria específica, su socio bacteriano. Esta asociación entre un animal y sus microbios es esencial para la salud, incluso para la supervivencia del animal. Sin bacterias, muchos sistemas orgánicos animales no se desarrollarían correctamente.